el Santo Evangelio según San Marcos. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Y Jesús le contestó: no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y seguimos con San Marcos, hoy en el capítulo 9, versículos 38 al 40, donde Juan, hermanos y hermanas, trata de impedir a una persona que no es del grupo de los 12 o que no es del grupo de Jesús, de que use el nombre de Jesús y de que obre milagros o sea capaz de exorcizar. Y Cristo hemos visto claramente que le dice: no se lo prohíban, porque nadie que use mi nombre puede luego hablar mal de mí. Hermanos y hermanas, es un tema el de hoy que envuelve el cristianismo amplio, que envuelve pues tal vez lo que llamamos comúnmente y que mucha gente no está muy de acuerdo, el ecumenismo, hermanos y hermanas. Muchos papas han sido portavoces de que tenemos que tener un espíritu ecuménico. Y Cristo ciertamente tenía un espíritu ecuménico. Y el espíritu ecuménico es, hermanos y hermanas, tal vez lo podemos entender así, como tratar de ver que otros también pueden conocer a nuestro Padre Dios del cielo, a Jesucristo nuestro Señor, al Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, aunque no sean de nuestro grupo, aunque no estén con nosotros, pueden usar el nombre de Jesucristo el Señor. Y a veces, como nos relacionamos más en términos de las diferencias, de lo que nos divide, pues echamos a un lado realmente aquello que nos une, aquello que se hace en grupo, en hermandad, en fraternidad y en unidad. Yo te hago una pregunta para poder entender la palabra de Dios hoy. Si tú, hermano y hermana, vas camino a San Juan por el expreso y de repente tu carro sufre un desperfecto, te tienes que orillar en el paseo y se detiene alguien en el camino y te dice: te voy a ayudar. Usted, hermano y hermana, le preguntaría a esa persona: espérate un momento, yo tengo una necesidad, se me ha quedado el carro aquí, no puedo seguir mi rumbo y usted me quiere ayudar. ¿Es usted católico o es usted protestante? Porque si es protestante, mire, siga de largo. Si es católico, usted es mi hermano. ¿Haríamos nosotros eso, hermanos y hermanas, en términos de que alguien se detenga en el camino para ayudarnos? ¿O le preguntarías tú: un momento, ¿usted de qué partido político es? Porque yo soy de este partido X y usted, si es del partido Y, mire, siga de largo, porque yo no me llevo con usted, porque mi partido es el X y el de usted es el Y. ¿Verdad que ninguno de nosotros hacemos eso cuando alguien viene a nuestro auxilio y a nuestro socorro? Hermanos y hermanas, no lo identificamos por algún tipo de etiqueta, ¿verdad? Marca o algún tipo de signo que nos deje saber a nosotros a qué grupo pertenece esta persona, de qué religión es, de qué partido es, de qué estrato social es la persona. Simplemente vemos que somos de la raza humana y que, hermanos y hermanas, es de sentido común, es de principio universal que nos ayudemos los unos a los otros independientemente de qué creemos nosotros, de qué ideologías tenemos, pensamientos, criterios, en fin. Eso es lo que la palabra de Dios hoy nos quiere decir. La iglesia ha trabajado esto, hermanos y hermanas, y a veces nosotros nos confundimos mucho por el camino. Yo creo que hoy en día el nivel se está calmando un poquito de acentuar estas diferencias, de dejarnos pues tener diferencias grandes y significativas con otros que no son de nuestro pensamiento o piensan distintos a nosotros, porque a veces muchas de nuestras familias ya, hermanos y hermanas, tienen personas que profesan otra fe que no es la nuestra. Y nuestras familias, cuando tú las vienes a examinar, pues a lo mejor aquel es bautista, aquel es metodista, el otro es pentecostal,
qué sé yo, que aquel es evangélico, el otro está con los testigos de Jehová, el otro es episcopal. Al igual que nuestra familia está, pues, hermanos y hermanas, con personas que trabajan, que no trabajan. Unos son niños, otros son ancianos, otros son de un partido, estos son de otro partido. En fin, hermanos y hermanas, esa situación que es plural, ¿verdad? Que pasan muchas cosas, ha llevado a que nos podamos entender, porque ahora los tenemos de cerca, no son personas ajenas, sino que puede ser un hermano nuestro, el que sea de otra fe, hasta una esposa nuestra, un esposo nuestro, que sea de otra fe. Porque un hermano nuestro se ha convertido en un pastor evangélico. Está muy de cerca esta situación. La Iglesia Católica, hermanos y hermanas, el Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium 16, Luz para las Naciones, dice lo siguiente, y te lo quiero decir para que lo tengamos en mente. Es una aplicación del Evangelio de hoy. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de su gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Pueden conseguir la salvación eterna. Esta declaración es de la Iglesia Católica, hermanos, a la que tú y yo pertenecemos. Esta es la declaración del magisterio de nuestra iglesia que nosotros tomamos en serio porque es enseñanza, es forma de entender ciertas situaciones. Así que la iglesia ha abierto las puertas, hermanos, a algo significativo. Y te lo voy a resumir en la idea fuerza de hoy. La iglesia ha abierto las puertas para que tú y yo podamos entender esto. Y esta es la idea fuerza de hoy. La obra de salvación que Dios lleva a cabo, también Dios la lleva a cabo fuera de nuestra iglesia. ¿Estás entendiendo? Fuera de nuestra iglesia puede haber salvación. Y fuera de nuestra iglesia puede haber personas, hermanos y hermanas, que usen el nombre de Cristo, que crean en Dios y que hagan milagros. Fíjate cómo es que hemos de hablar y presentar hoy nosotros las cosas. Tengamos cuidado con estos signos, hermanos y hermanas, que no son de cristianos en unidad. Los otros cristianos, los hermanos separados. Cuidado, porque Cristo tiene una enseñanza tan magistral para nosotros hoy. De todas formas, hermanos y hermanas, lo que nosotros vemos en el Evangelio de hoy es que Jesucristo formó y educó a los apóstoles porque les quería confiar su iglesia. Esta iglesia, asamblea, comunidad que tú y yo conocemos. Mientras esto ocurre, hermanos y hermanas, que lo vemos en el Evangelio de hoy, Cristo preparando a sus discípulos para confiarle la misión y la iglesia. Otros hermanos y hermanas están predicando el Evangelio de Dios, están expulsando demonios. Así comenzamos con ese versículo 38. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios. Hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. O sea, que estaba ¿qué? Separado. Hermanos y hermanas, Jesucristo en el Evangelio de hoy no ve rivalidad en eso. No ve que haya rivalidad que una persona utilice su nombre para expulsar demonios. Si Jesucristo no ve rivalidad, ¿por qué tú y yo la vemos? Porque a veces nosotros los católicos cristianos actuamos de esta forma con los otros cristianos que usan el nombre de Dios y que declaran milagros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si no veo rivalidad en eso no significa que soy desleal a mi iglesia, porque Cristo no vio ninguna deslealtad, pecado, acto en contra de mi fe en la iglesia de Cristo. Mira lo que él dice en el versículo 39. Jesús contestó: no se lo prohíban. Por lo tanto, Cristo no ve rivalidad, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. O sea, Jesucristo dice que de alguna forma Dios está obrando allá. ¿Sabes qué, hermanos y hermanas? Cuando somos miembros de un rebaño, cuando nos vemos como ovejas, cuando vemos a Cristo como pastor, pues, hermanos y hermanas, no todos estamos en el mismo redil, aunque somos ovejas de Cristo. Lo importante es que estas ovejas que no están en nuestro redil tengan a Cristo como pastor, que se dejen guiar por Cristo, el pastor, ¿verdad?
correctamente. También lo podemos interpretar desde esa forma. Por lo tanto, hemos concluido, hermanos y hermanas, que no hay deslealtad a nuestra iglesia, no traicionamos a nuestra iglesia. A ti y a mí, hermanos y hermanas, nos han enseñado que nuestra iglesia es iglesia de los apóstoles, con la cual un día todos los cristianos van a estar en comunión. Gloria a Dios. Eso llegará en su momento. Ese día vendrá de acuerdo a la promesa de Cristo y a la Escritura. Ahora, si a Jesús no le causa, hermanos y hermanas, esta situación rivalidad, o no es motivo de deslealtad a nuestra fe, que otros que no son de los nuestros prediquen el santo evangelio, que otros que no son de los nuestros hagan milagros, uno se pregunta a qué se debe que Jesucristo lo permita, que Jesucristo no se lo prohíba, porque eso es lo que dice Jesucristo ahí, no se lo prohíban. ¿A qué se debe que Cristo dice no se lo pueden prohibir? Jesús quiere, hermanos y hermanas, que miremos siempre más allá de nosotros. Siempre como cristianos tenemos que ver más allá. Cristo vio más allá. Y acuérdate que Cristo se dio casos con la sirofenicia, que siempre recordamos, con el centurión romano, gente que no son de la fe. Cristo siempre mira más allá porque hay oportunidades, hermanos y hermanas. Más allá de nosotros quiere decir que nos tenemos que elevar un poquito, elevar nuestra mirada y darnos cuenta, hermanos y hermanas, que tenemos que comprender lo que hemos dicho al principio. Y esto es un acto de amor, hermanos y hermanas. Que la obra de salvación que Dios lleva a cabo, también la lleva a cabo fuera de nuestra iglesia. También ocurre. Nosotros no podemos encajonar, y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, cómo nosotros vamos a tomar la paloma del Espíritu Santo en toda su libertad y meterla en una jaula, hermanos y hermanas, como si fuera cotorra, canario, para nosotros solamente. Este es mi pajarito, este es mi canario, y todas las mañanas lo alimento, y todas las mañanas le doy agüita, y cuando lo quiero ver, lo veo aquí. Pero ¿sabes qué? Lo tengo aquí en la jaula para que no se vaya, para que, hermanos y hermanas, como si fuera una cosa egoísta, para que mi canario amarillito no lo disfrute nadie, para que nadie le dé comer más que yo. Hermanos y hermanas, eso es un monopolio, ¿verdad que sí? Y eso es egoísmo. Los evangelios, cuando tú y yo los examinamos de cerca, y aquí los discutimos de cerca, hermanos y hermanas, nos dan testimonio a nosotros muchos evangelios con situaciones que vivió Jesucristo nuestro Señor, cómo Jesucristo se manifestó personalmente a muchos otros y lo ha hecho como lo ha hecho con nosotros. La forma en que Cristo se manifiesta con nosotros, que es de amor, comprensión y compasión, también lo hace con personas que no son del grupo, que no son de los 12, que no son cristianos, que no son creyentes. Se manifiesta con amor, con compasión. Voy a escucharte, voy a perdonarte. ¿Qué te pasa? Te quiero ayudar. Eso es lo que hace Cristo, hermanos y hermanas. Así es que Él trató a la gente que no era de su clan, de su familia, ¿verdad? Si lo vemos así, de su tribu. Y esto es una gran señal, hermanos y hermanas, de que el Espíritu Santo actúa en multitudes de grupos que a veces nosotros creemos que están en competencia con nosotros. Y eso es lo que nos mata. Porque a veces no nos podemos relacionar con el otro que predica la palabra de Dios, porque se nos mete dentro un espíritu de competencia, hermanos y hermanas. Pero realmente no están en competencia. Leamos el versículo 40 de hoy para que tú veas lo que Cristo dice. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Ve, hermanos y hermanas, cuando yo voy a una carrera y es una competencia de quién llega primero y en menos tiempo, como que todos los corredores se convierten en ¿qué? En rivales para mí. Porque yo quiero llegar en primer lugar. Que los demás lleguen en segundo y tercer lugar. Pues claro está, nadie corre para llegar en el último lugar. Todo el mundo corre en una competencia para llegar en el primer lugar. Eso es cierto, hermanos y hermanas. Pero en una competencia de relevo, hermanos y hermanas, no soy yo solo el que corre. También corren otras personas. ¿Has visto tú una carrera de relevo? Pues entonces, hermanos y hermanas, el batón hay que dárselo al otro corredor que viene para que continúe la carrera, porque está con nosotros. Es de nuestro grupo y es de nuestro equipo.
El espíritu de competencia, hermanos y hermanas. ¿Por qué se nos mete dentro el espíritu de competencia siempre? De que nosotros somos los que somos y estos no. Que nosotros tenemos la verdad, aquellos no tienen la verdad. Que nosotros sí, que tenemos lo que corresponde a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Que aquellos no tienen a María, que aquellos no tienen el perdón de los pecados, que aquellos no celebran misa, que aquellos no creen en la Santísima Trinidad. Espíritu de competencia. Esto desfavorece el espíritu ecuménico y de entender. Fíjate que no es cuestión de que yo esté aceptando como mi profesión de fe la profesión de fe de ellos. Es que ese no es el issue. Eso no es lo que se está tratando ahí. Lo que estamos viendo es que Dios puede actuar también en otras personas, hermanos y hermanas, aunque no sean de nuestro grupo, asamblea. Hoy día, hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos que aceptar que la Iglesia Católica no es la única que evangeliza, no es la única que predica, no es la única que tiene misiones, no es la única que tiene ministros, servidores del Señor. Hoy día estamos conscientes de eso. Hoy día ocurre una evangelización que no es católica, hermanos y hermanas, pero va paralela a nuestra iglesia en misión y evangelización. Paralela, hermanos y hermanas, aunque no sea cristiana católica. Y eso representa un desafío y un reto para nosotros. Vamos a verlo desde un punto de vista de desafío y reto para nosotros, hermanos y hermanas. A veces vale la pena preguntarnos, ¿qué están haciendo ellos que están ganando tantos adeptos que nosotros no estamos haciendo? ¿Por qué ellos van llegando a otros lugares donde nosotros no llegamos? ¿Será porque nosotros no queremos llegar, no queremos evangelizar allí, no queremos pasar por esa situación que se requiere como principio y criterio evangélico de renuncia a muchas cosas mías para llegar allí a evangelizar? Todas estas cosas son las que tenemos que examinar, porque a veces encubrimos en nuestras respuestas, hermanos y hermanas, que son en sentido negativo hacia los otros cristianos. Escondemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad en la evangelización, en la misión, que no podemos cumplir porque no nos da la gana de cumplirla. Tenemos que examinar bien de cerca, hermanos y hermanas, que esto puede significar que otros cristianos en su evangelización están llegando donde nosotros no podemos llegar, donde nos quedamos por cortos o donde no queremos llegar. Todo eso es examen de conciencia. Esto significa darnos cuenta, hermanos y hermanas, que estos cristianos, estos grupos evangélicos, están en ambientes donde nosotros no tenemos presentes o no estamos presentes y ellos están. Esa es la sacudida que nos tiene que dar todo esto. A veces los hermanos que no están con nosotros, los que usan el nombre de Cristo para hablar de Jesús y salvar almas, hablan un lenguaje bíblico, hermanos y hermanas, mejor que nosotros. Se han mejorado en su lenguaje bíblico y también se sienten inspirados, que a veces nos superan a nosotros en la forma en que hablamos de Dios, hasta en el conocimiento. Atraen a otros cristianos que se han ido de otras iglesias cristianas, porque a veces también nosotros tenemos una serie de prejuicios, de demandas, requisitos pesados para participar incluso de la misa, de la comunión plena. Y a veces ellos pues salen en su auxilio, les dan consuelo, los socorren, hermanos y hermanas. Estas cosas son las que pasan. Tienen pastores allí donde la iglesia nuestra no los puede tener. Ellos los tienen. Y fundan unas nuevas comunidades cristianas donde nosotros no hemos puesto ni una capillita. Porque nosotros o tenemos abandonado el lugar o no hemos ido a evangelizar por 20.000 cosas que estamos haciendo. Porque es un campo, porque está desolado, porque está a distancia, porque no podemos estar viajando para allá todos los días. Fíjense todas las cosas que puedan salir. Aquí hay una pregunta clave en todo esto, hermanos y hermanas. ¿Cómo podríamos nosotros condenar a quienes hacen sanaciones o hacen exorcismos gracias al nombre de Jesús? No es nuestra. No podemos nosotros juzgar. Eso es cuestión de Dios. Menciona, Dios es el que sabe todo corazón y lo que hace todo corazón. Si bien es cierto que una persona que se va de nuestra iglesia, hermanos y hermanas, y la abandona
y se convierte en uno de los cristianos de allá, de los que están fuera, pero siguen a Jesucristo como pastor. Es cierto, hermanos y hermanas, que pierden las riquezas de la tradición cristiana, de las que nosotros creemos fundamentalmente que son verdaderas y que vienen de Cristo. Sí, hermanos y hermanas, eso lo pierden y eso duele, porque eso envuelve la realidad de rescate, porque eso envuelve la realidad de salvación, y esa es nuestra convicción. No podemos condenar a nadie, es lo importante, hermanos y hermanas. No condenemos a nadie por su forma de creer, que en muchos momentos es una forma de creer humilde en Dios, distinta a la nuestra, y de cumplir la voluntad del Padre, que no se parece a la nuestra, que no lo hacen como nosotros, que no tienen rosario, que no tienen vía crucis, que no tienen retiros, qué sé yo, que son distintos a nosotros. ¿Puede Dios estar ahí presente? ¿Puede Dios tener compasión de ellos? ¿Puede Dios amarlos? ¿Acaso no son hijos de Dios también? ¿Hijas de Dios? ¿Matrimonios de Dios? Aquí hay un cuidado muy grande que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, porque hay cosas que nosotros no nos podemos meter, que pertenecen solamente al juicio de Dios. Y ciertamente hay recompensa para otros también, hermanos y hermanas. Hay recompensa para otros también, de acuerdo a la palabra de Cristo, porque son de Cristo, porque son hijos de Dios y no están en contra de Cristo, que es lo que establece la palabra de Dios hoy. Tratar de impedir a otros, y tengamos mucho cuidado con esto, que no andan con nosotros, que no son de nuestra religión, que no son de nuestra fe, hacer uso del nombre de Jesús para hacer el bien, escucha bien, porque están haciendo el bien, es tal vez hacerlos caer, porque ellos creen en Jesús también, porque su propósito es bueno, porque quieren sacar demonios que tienen a las personas oprimidas, quieren salvar matrimonios que están a punto de caer en divorcio, quieren rescatar ovejas perdidas también. Y eso es lo que ve Dios, hermanos y hermanas, eso es lo que ve Dios. ¿Acaso Dios es católico? ¿Acaso Dios es judío? ¿Acaso Dios es evangélico? ¿Acaso Dios es pentecostal? ¿Acaso Dios es testigo de Jehová? ¿Acaso Dios es bautista? ¿Acaso Dios es luterano? ¿Acaso Dios es adventista? ¿Acaso Dios tiene una religión? Cuidado, hermanos y hermanas. Cuidado. Dios no anda en estas cosas, en esas marcas, en esas diferencias. Dios es Dios de todo ser humano, esté o no esté en la iglesia, crea o no crea, es Dios. Lo creó. Dios creó a los católicos, Dios creó a los evangélicos, Dios creó a todo el mundo. O sea, esto no es cuestión de que Dios tiene un favor con los católicos, pero con los evangélicos no lo puede tener, no los puede amar, o por lo que son de otra fe. ¿Estás entendiendo? No podemos hacer caer a nadie, hermanos y hermanas, con nuestros prejuicios, con nuestra bandera de conquistadores del terreno de la obra y de la salvación de Cristo Jesús. ¿Acaso Cristo no murió por todos ese Viernes Santo? ¿Por todos? Es por todos. No fue por los católicos nada más. Ese sacrificio fue por todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, de este partido, del otro partido político, pobres, ricos, gente humilde, gente sencilla, sabios, intelectuales, negros, blancos, gordos, flacos, por todos. No podemos entender eso. ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos y hermanas? ¿Sabes qué? Hoy este evangelio se trata de nosotros poder entrar en la vida de Cristo, lo que Cristo ha hecho. Entrar en las cosas del reino. Es un evangelio tan corto pero tan profundo, hermanos y hermanas. Hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús dice: no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Aquel que no está
contra nosotros, está con nosotros. Esa es la conclusión del versículo 40. Aquel que no va en contra está a favor. Dejemos eso en manos de Dios. Nosotros no podemos sembrar confusión en la conciencia de nadie, en la conciencia de alguien que actúa en lo mejor en el nombre de Dios. Nosotros no podemos meternos ahí. Hermanos y hermanas, tenemos nosotros que admitir que muchos de ellos han logrado salir de condiciones pecadoras, de condiciones malas, de malos hábitos, de vicios, de cosas muy malas. Han salido allá los otros evangélicos, protestantes, han dejado atrás muchos vicios, igual que en nuestra iglesia. Allá también habrá personas que los habrán dejado y cayeron otra vez. En la iglesia nuestra también hay personas que salieron de muchos vicios y cayeron otra vez. ¿Sí o no? Estas cosas pasan. Pero lo que estamos viendo es que se está haciendo la obra tanto afuera como adentro. Y a veces lo que nos llama mucho la atención es que allí donde nosotros no hicimos nada, ellos lograron algo. Y después vamos con reproche y después vamos a recriminar que no son de los nuestros, que el poder de Dios no puede estar con ellos, donde nosotros ni fuimos, ni nos preocupamos, ni llegamos, ni dimos el abrazo cristiano. Allí llegaron ellos, hermanos y hermanas, y ayudaron el matrimonio a que no se rompiera y no se divorciara. Ayudaron a aquella familia a salir de su situación disfuncional. Yo no te estoy diciendo que en la iglesia nuestra no se haga. Acá también hay testimonio de muchos matrimonios que han sido salvados por nuestra evangelización, de muchas familias que están restituidas, de muchas personas que han logrado rehabilitación de muchos pecados, de vicios, hermanos y hermanas, malos hábitos, de vida mala, de los sentidos bajos y las inspiraciones del mundo. Claro, hermanos y hermanas, eso hay que aceptarlo, ha pasado. Pero a veces lo terrible nuestro, que es como una delincuencia, es que me quejo donde pude haber estado y hacer algo. Entonces vinieron ellos, los otros cristianos, y lo hicieron. Y yo me pongo en contra de ellos. Y no es culpa de ellos, es porque yo no fui. Fue porque yo no hice lo que tenía que hacer. Un pecado de omisión tal vez. Todos, hermanos y hermanas, aquí en la tierra, católicos, no católicos, cristianos, de otras denominaciones, todos vivimos bajo la mirada de Dios, hermanos y hermanas. Todos vivimos bajo la mirada de Dios. Y eso es un buen principio para nosotros. Entremos a esa vida de Cristo Jesús. El ecumenismo, el abrir la puerta para que otros también, hermanos y hermanas, que no están en contra, que están a favor de Cristo, evangelicen también. Vamos a entrar a la vida de Jesús, vamos a entrar a la vida del reino de Dios. Vamos a vivir bajo la mirada de Dios nuestras vidas y vamos a apartarnos de los señalamientos, reproches, hermanos y hermanas, que tenemos en contra de nuestros hermanos que no son cristianos. Y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Como de costumbre, regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Y te va a ir bonito, pero sobre todo vas a ser bendecido. Te esperamos mañana.